Buenas noches. Una vez más les agradecemos profundamente que estén con nosotros en nuestro humilde programa. Hoy les traemos un tema realmente muy importante. Yo diría que nadie puede ser feliz en este mundo si no se aprecia a sí mismo, sobre todo aquellas personas que tienen una enfermedad rara, que es de lo que vamos a tratar hoy. Una vez alguien me dijo, yo no soy raro, rara es la enfermedad, porque había subido a un ómnibus, como decimos en Uruguay, y una persona subió al mismo y al ver a mi amigo no se sentó al lado de él, se cambió de asiento. Y esto realmente es muy, pero muy duro, que evidentemente a nadie le interesa que lo dejen de lado por causas que realmente nosotros no entendemos. ¿Quién es entonces quien tiene la enfermedad? No la persona que tiene la enfermedad rara, sino esa persona que se cree normal porque se cambió de asiento. Traemos dos personas, presidenta y vicepresidenta de una asociación. Ellas mismas se van a presentar. Una de ellas, Maica Llorente Tamboleo, la otra, Diana López Cala, de la que hoy me congratulo el que sea colombiana, porque hace apenas 24 horas con mi querido Uruguay, en el Estadio Centenario de Montevideo, le ganamos 3-0. En fin, han sido siempre hijos nuestros. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Cada una entonces, Maica, quiero que se presenten y digan lo que hacen dentro de esta asociación y cómo se llama, porque dentro de España, les cuento, inclusive a ustedes, los colombianos que también nos ven, que hay casi 300 asociaciones en toda España, tengo entendido 294. Cuéntanos la de ustedes. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Maica, soy presidenta de la asociación ACIPAN. Tengo un flyer informativo que os lo voy a leer. La asociación ACIPAN son las siglas, es Anorquiari y Patologías Asociadas. Está creada para informar y dar apoyo a enfermos y familiares y cuidadores afectados con el síndrome de Anorquiari, siringomelia e hidrocefalia. ¿Qué ofrecemos? Servicio, información, orientación y congresos de diversos aspectos relacionados con la enfermedad, asesoramiento jurídico, psicológico, fisioterapia, logopedia. Te ayudaremos a encontrar los mejores especialistas y a personas que se encuentran en tu misma situación. ¿Qué es el síndrome de Anorquiari? Se desarrolla en la tercera semana de gestación, cuando se está creando el sistema nervioso central, la fosa posterior ósea, la zona de nuca, no se desarrolla con su volumen, quedando más pequeña. Esta enfermedad es de carácter progresivo, calificada como enfermedad rara, aunque vamos a llamarla poco frecuente. Fundamentalmente actúa sobre el sistema nervioso, deteriorando como consecuencia de ello la calidad de vida de los pacientes. Es necesario un diagnóstico precoz y aplicar la técnica quirúrgica adecuada, que es la descompresión de la fosa posterior. Podemos encontrarnos con más de 100 síntomas, por eso es tan importante que se diagnostique cuanto antes. En un 55% de los casos nos encontramos con la siringomelia, que es un trastorno en el cual se forma un tabique dentro de la médula espinal. Se conoce como siringe o sirin. Con el tiempo el sirin se expande y se alarga, destruyendo el centro de la médula espinal, puesto que la médula se conecta con el cerebro, con los nervios de las extremidades. Este causa un daño, un dolor, debilidad y forma una rigidez en la espalda, hombros, brazos y piernas, es decir, que forma pequeños quistes de líquido cefalorraquídeo en la columna vertebral. También nos encontramos con la hidrocefalia, que es una pequeña acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo. Ocurre en un 29% de los casos, que es importantísimo el diagnóstico, ya que puede evitar lesiones del sistema nervioso, que puede provocar grandes minusvalías e invalidez. Actualmente tarda una media de 6 años para hacer un diagnóstico idóneo. Para ello debe hacer una resonancia magnética craneal y en toda la médula, un escáner del cráneo y vértebras, estudio del sueño, potenciales y en algunos casos el PIC, la prueba
la prueba de presión intracraneal. Y si hablamos del tratamiento, solo tiene cirugía, que es la descompresión de la fosa posterior. Igualmente es la única técnica fiable para corregir este síndrome y podremos solicitar un centro de referencia de estas patologías para acudir a especialistas de esta experiencia. Por eso tenemos nosotros nuestra asociación, que aunque esté aquí en España, pues mediante Facebook, que ahora mismo es la red social que tenemos para hablar con nuestros, como has dicho tú, bien uruguayo, bien colombiano, pues tenemos Facebook, una página web que es Anur Chiari con patología asociada en Murcia, o para de hijos con Anur Chiari. También estamos haciendo un blog que se va a llamar Acipan, y después pues tenemos también el correo electrónico que es acipan2015@gmail.com. Muy bien, has hablado entonces de vuestra asociación y ahora queremos decirle a Diana, en primer lugar, que olvidar lo malo también es tener memoria, que la dicha se encuentra siempre en muchísimos lados, pero por lo general no donde la busca la gente. La dicha está dentro de uno mismo. Y según tengo entendido, somos casi compatriotas. Me vas a dejar entonces que te tutee y te diga que le cuentes a la gente qué tipo de enfermedad, en este caso, tú tienes y si has encontrado algún tipo de paliativo para la misma. Pues buenas noches a todos. Como vicepresidenta de Acipan, empecé esta asociación precisamente por eso, Milton, porque realmente es una enfermedad que empecé a padecer en el 2009. Empezaron unos dolores terribles, hacía mucho deporte, entonces todo lo encajaban a una lumbalgia, una dorsalgia, pero los dolores continuaban. Desgraciadamente mi enfermedad es la malformación de Anur Chiari con silicomialia. Y claro, cuando empezamos esta enfermedad, tú me ves bien, entonces cuando tú vas al médico, el médico no asimila que tienes un dolor. Los médicos me decían que claro, el dolor no se puede cuantificar, o sea, ellos no lo pueden ver. Yo puedo decir que a mí me duele, entonces lo que me decían era que mi umbral del dolor era muy bajo. Entonces que por una lumbalgia yo lloraba mucho y consecutivamente pues me pasaron luego a la dorsalgia, todo esto sin hacerme exámenes ni radiografía ni nada. Siempre me mandaban pues antiinflamatorios, frío, calor y seguir mi vida continuamente. Seguí, bueno, no sé cuántas veces yo fui a urgencias, tengo el papeles de urgencias de cada vez que iba, porque yo conducía en moto y cada vez que pillaba un bache el dolor era increíble, pero a medida iba subiendo. Entonces así estuve un año, y entonces lo que yo hacía para llevar mi vida era coger todas las medicaciones que me mandaban de urgencia y tomármelas, porque yo tenía que continuar, porque desgraciadamente como los médicos decían que no tenía nada, pues mi familia pues en cierta forma decían, venga, que eso no es nada, que eso no es para tanto, porque claro, estamos ajenos de esa enfermedad, o sea, que me iba a imaginar yo que iba a tener yo esto. Entonces, cuando en noviembre perdí la movilidad de los brazos, estaba en Navidad y empecé a sentir que mi brazo no estiraba. Yo te decía, pásame esto, este papel, y entonces me decían, pero ¿y por qué no estiras el brazo? Y digo, pues no lo sé, no me movilizaba. Y fue sentarme y es como si me hubieran clavado una estaca en la columna vertebral. Enseguida mi esposo me llevó a urgencias y decían que no tenía nada. O sea, que he ido a psiquiatras, psicólogos, yo soy autónoma, bueno, era autónoma, y yo les explicaba, les decía, pero si no me interesa estar de baja, quiero que me entiendan, yo estoy sufriendo, empecé a secarme, empecé a corvarme, la cuenca de los ojos empezó a hundir, era muy triste, era una degeneración progresiva muy lamentable, y aparte los dolores eran grandísimos. Entonces me mandó mi médico de cabecera, que era una bendición, fue un apoyo, ya no sabía qué hacer conmigo.
Eso me mandaba a urgencia, me mandaba a todos lados, pero ninguno médico me respondía. Entonces me mandó al traumatólogo, a un traumatólogo. Y os cuento esto porque era increíble, es una anécdota que yo analizo y digo, muchas veces digo, por favor, la mentalidad que tenemos físicamente, ¿no? Al verme bien, él no pensaba que yo tuviera nada, que era por jugar, digámoslo así. Entonces yo llegué ahí al traumatólogo, entonces me dice, ¿usted qué hace aquí? Y le digo, pues a mí me han mandado al traumatólogo. Y dice, ya, pero usted no tiene nada que operar. Y todo esto sin haberme hecho ni una sola radiografía de mi cuerpo, nada. Ya me había pasado lo de los brazos. Entonces yo cogí y le dije, pues a mí me mandaron al traumatólogo porque estoy pasando esto, tengo muchos dolores, tal. Dice, pero señora, usted no tiene aquí nada que operar. Le digo, pero dice, yo soy cirujano traumatólogo. Digo, pero es traumatólogo, ¿no? Dice, sí. Digo, pues a mí me han mandado un traumatólogo. O sea, que me mandara un análisis, un examen, algo. Entonces se ponen un poco como a la defensiva, ¿no? Entonces yo le pedí el favor, le dije, miren, yo estoy desesperada, yo he visto en internet que cuando uno pierde la movilidad de los brazos es porque es algo de la cabeza. Le dije, ¿usted por qué no me hace un favor y me mandan una resonancia de la cabeza? O sea, yo les pedí el favor, pero todo esto yo todavía no sabía nada de mi enfermedad ni nada. Yo empecé a buscar los síntomas que yo tenía, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, que sepa que le voy a mandar la resonancia, pero si no tiene nada que operar, usted no tiene nada que hacer aquí. Digo, vale, perfecto, pero mándemela, por favor. Entonces me la mandó y vaya la sorpresa cuando llega la resonancia y me dice, se queda mirando la resonancia y hace, es que tiene usted una enfermedad que se llama Arnold-Chiari con siringomielia y eso duele mucho. Y le digo, ¿me lo está diciendo o me lo está contando? Le digo, he padecido un año. Entonces enseguida me mandaron al neurólogo. El neurólogo solo fue recibir mi informe y me mandó ya al neurocirujano. Me hicieron la primera operación y bueno, al principio pues todo fue bien. Yo sentí como si hubiera vuelto a nacer, sinceramente, pero a los 2 años me empezaron otra vez los dolores. Pero ya no eran iguales, ya eran descargas eléctricas, como si me cogieran y me descargaran y eran terribles. Voy a mandar a mi neurocirujano, me dice que yo no tengo nada, que ellos me han operado, que el Chiari está controlado, que la siringomielia también. Y le digo, pero me duele, o sea, estoy mal. Entonces empezaron ya con morfina, ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivos, lo primero que me mandaron. Esto fue porque gracias a la mutua, me mandó me vio tan desesperada ella también y me mandó a un neurocirujano de ahí de la mutua. Y da la casualidad que él era el presidente de neurocirugía de la Risaca. Entonces cuando le dije mis síntomas, me dijo, ya sé lo que tienes. Entonces lo que me quedó fue la secuela que se llama la neuralgia de Arnold-Chiari, que es que claro, como al romper, porque la operación fue cráneo abierto, entonces todos esos músculos, todos los tendones, los nervios y todo se rompen, y eso tarda en cicatrizar. Entonces tuve la desgracia de que cuando cicatrizó, un músculo pilló un nervio y ese nervio hizo un queloide, ¿no? Lo que normalmente cuando nos cortamos hay personas que sufren y que les queda un bultico, pues a mí se me generó dentro de la cabeza. Entonces por eso eran los dolores tan terribles. Entonces ahí fue cuando empezaron con los tratamientos de la unidad del dolor. Pero claro, siempre yo lo he dicho y siempre lo he notado que son pruebas que hacen con nosotros. Porque yo llego a la unidad del dolor y le digo, esto no me funciona, y dice, pues prueba esto, o prueba esto, o prueba lo otro. Y sufren mucho porque ahora mismo todavía no tengo crisis, vendrá ahora cuando cambie el tiempo. Entonces yo voy, ellos me ven, solo la cara del dolor, pues ya me pinchan, ¿no? Entonces ahora estaban haciendo un estudio de ponernos Botox, o sea, el ácido butulímico, mantenerlo en la cabeza para congelar el nervio. Pero antes de eso pues me hicieron muchas pruebas y como no respondí, entonces lo que hicieron fue quitarme el nervio occipital derecho, por lo tanto no lo tengo y también quedé con la desgracia de quedar con una secuela de por vida de anestesia dolorosa. ¿Qué quiere decir? Que al quitarme el nervio, toda esta zona está dormida, pero cuando me toco, me duele. Es como cuando vas al odontólogo y te pinchan que te duerme y sientes ese hormigueo,
pero ese hormigueo es con dolor. Entonces seguí con medicamentos, obviamente no funcionó la operación y empecé, bueno, dormía en un sillón, mi vida era en un sillón totalmente porque los medicamentos no me dejaban, pero es que aparte caí en una depresión profunda, lo que hablábamos, ¿no? La soledad, el ver de que no eres indispensable, el negocio sigue, mi marido sigue, la casa sigue, todo sigue, y yo en esa época tenía 38 años, claro, digo, entonces ¿qué hago aquí? O sea, voy a estar toda la vida viviendo en un sillón de duras penas y sin dormir muchas veces, porque... Diana, perdona que te corte, no sé quién te habrá atendido allí, en la Risaca, pero hay un médico argentino, neurocirujano, el doctor Marcelo Galarza, que es... Él es una eminencia. Un fenómeno. Él fue el que me operó. ¿Así? Acaba de operar 2 veces a mi señora, la ha dejado 0 kilómetros, porque es un hombre que te digo, sigas con él. Porque... Es muy entregado. Yo le doy gracias a Dios porque a mí me tocaba una neurocirujana, sinceramente. Pero como me dio una crisis, él fue el que me atendió. Y desde que me cogió, es más, todavía no, él no me ha dado el alta. Él movió cielo y tierra para que no me dejaran en lista de espera. La verdad, yo estoy muy agradecida. Yo no estoy echándole la culpa al doctor, sino que son desgracias que uno tiene, por eso dice que las secuelas es entre 1 a 10.000 y a mí me ha tocado el 1, ¿no? El 1%. No es que sea una mala operación, sino que desgraciadamente me ha tocado a mí y ya está. Entonces cuando tú caes en eso, pues me he dado cuenta que todas las personas que estamos enfermas nos vemos contra el mundo, ¿no? Porque los dolores, por eso dicen que las personas mayores se vuelven cascarrabias, pero no es porque ellos quieran, sino por los dolores. Entonces nos ponemos irascibles, entonces no abrimos la mente a cosas nuevas, ¿no? No buscamos otras alternativas, sino pobrecita yo, esto es una porquería, mira mi desgracia, mi vida, empecé a analizar, vino a mí un producto natural, empecé a tomarlo, y empecé a encontrarme mejor y realmente empecé a aprender, me saqué mi título de dietética y nutrición y aprendí de que realmente gran parte de todas las enfermedades han surgido o están surgiendo por el sistema de vida que llevamos. No nos nutrimos bien, no nos alimentamos bien, entonces con la industrialización, todo eso hace que por dentro no nos damos cuenta y nos estamos dañando. Entonces las células empiezan a mutar, empezamos a ponernos malos, empiezan a salir todas estas enfermedades, y entonces eso es lo que realmente a mí, que era la pregunta que me extendió un poco, la pregunta que me hacías era esa, de que yo elegí el camino de lo natural, el camino del deporte, el camino de decir esta mañana me levanto y yo sé que puedo, tengo mis crisis, no estoy curada, yo tengo mi enfermedad, pero ahora por ejemplo viene el cambio de temporada y sé que me va a dar una crisis, pero bueno, ya estoy preparada y digo bueno, vamos a salir adelante. Como al principio las personas que sufren de cáncer, antes también era una enfermedad, al principio era rara, sufría mucho la gente, pero ahora hay gente que sale adelante, pero es con el positivismo que nosotros cogemos la enfermedad, y yo sé que si de pronto yo lo he logrado, muchas personas también lo pueden lograr. Entonces por eso me uní con Maika, la conocí por internet, porque buscaba desesperadamente una asociación para poder ayudar a gente con mi experiencia, y como ella es madre o familiar de una persona con la enfermedad, pues hacemos un buen dúo, porque yo cuento mi experiencia desde realmente el sufrimiento como la enfermedad, y ella el sufrimiento como el familiar, ¿no? El que lo vive. Muy bien. En la vida, Diana, hay que ver siempre el vaso medio lleno y nunca medio vacío. Sí, pero vayamos, Maika, al meollo del asunto. Para explicarle a la gente, en realidad, creo que hay cerca de 2.000, ya me corregirás si me equivoco, de enfermedades raras, se les llaman ER. ¿Qué es entonces? ¿Cómo definirías una enfermedad rara? Pues mira, existen de 5.000 a 8.000, entre 5.000 y 8.000 enfermedades distintas.
No te podemos decir un número exacto porque, por ejemplo, de la nuestra concretamente, en España hay 5.800 afectados, por ejemplo. Entonces, posiblemente pues pueden haber muchos que ni tan siquiera, a lo mejor hay una persona en el mundo que es por eso que ni se estudia. Entonces, por eso barajamos entre una cifra y otra. ¿Qué es una enfermedad rara? Pues por su nombre a mí me gusta llamarlo poco frecuente. Porque como tú mismo has empezado a decir la presentación, que alguien te dijo que raro no es la persona, raro es el nombre. Entonces vamos a llamarla poco frecuente, que es como a mí me gusta más llamarlo. Maika, ¿a quién puede afectar más? O sea, ¿hay edades en las cuales estemos más propensos a coger o a tener una enfermedad rara o no? Mira, se nace, la mayoría, el 80% es genético y el otro 20% no. Entonces, se nace con él. Lo que pasa es que el diagnóstico se tarda en diagnosticarse una media de 6 a 10 años. Y cualquier persona puede tener una enfermedad rara. ¿Por qué se llama así? Porque no se ha estudiado. Porque se le ha puesto ese nombre por eso. Porque no se estudia. Porque no se estudia por el porcentaje tan bajo que tiene. Una enfermedad rara se llama así porque yo te hablo concretamente del Chiari porque es la que más sé ahora mismo y es 1,2 por 1000 habitantes. Entonces, al ser tan bajo la prevalencia de habitantes, pues por eso se le llama enfermedad rara. Diana, ¿cuáles son los principales problemas que encuentra una persona que padece una enfermedad rara? ¿Cuáles son entonces esos principales problemas que a veces hacen, pienso yo también, que nos sintamos en soledad, que muchísima gente, lamentablemente, lo digo con mayúscula, de pronto nos dé la espalda porque tenemos una enfermedad rara que es algo demasiado cruel? ¿Cuáles son entonces los padecimientos peores fuera del dolor que se pueda sentir? Bueno, personalmente a nivel del Arnold Chiari, como no es físico, o sea, tú me ves, no es físico en un principio, cuando ya empezamos a perder la movilidad de los brazos, la movilidad de las piernas, desgraciadamente, como tú dices, las personas cuando ven, por ejemplo, yo vi a su prima con la enfermedad rarísima, que todavía no me acuerdo el nombre. Neurofibromatosis tipo 2. Ella le afecta a nivel físico, las personas tendemos a rechazar, ¿no? A rechazar el trabajo, a rechazar físicamente cómo nos sentamos al lado de estas personas. Siempre caemos en depresiones profundas, no en depresiones profundas. Ahí es cuando te decía yo que vemos que somos nosotros contra el mundo, porque nos damos cuenta, decimos al principio, yo decía que Dios no existía, porque me había pasado esto a mí, que entonces las personas te miran muchas veces también con lástima. Es triste y es lo que también nos ayuda a no salir de ahí, de ese hueco, digámoslo así. Entonces, el interés de las asociaciones es para que haya psicólogos, hayan personas que nos ayuden para poder afrontar. A mí hubo cuando fui al reconocimiento médico, una médico me dijo, tienes que pasar el luto de tu enfermedad. Y le digo, ¿el luto? ¿Cómo el luto? Y dice, llóralo, haz que te cuenta como que esa parte de tu salud ha muerto. Y después de que pases eso, ya verás las cosas diferentes. O sea, tenía que aceptarme con mi enfermedad, llorarla, pasar su luto y luego empezar de nuevo. Entonces, pues ese es mi punto de vista de lo que realmente muchos padecemos, la soledad, lo que tú dices, el desconocimiento de los médicos, da mucha tristeza porque cuando tú vas, te digan que no tienes nada sabiendo que tú sí lo tienes, que estás padeciendo algo, entonces te sientes frustrado, la palabra también, solo y frustrado. No, y que la mayoría de los médicos te dicen, cuando tú vas, te dice que si eres un hipocondriaco. Yo ahora que estoy en la sede de ciencias aquí en la sede de genes, pues te dicen que si eres un hipocondriaco, que te mandan al psicólogo.
y luego si una enfermedad común ya te sientes mal, con dolor de cabeza, ya te sientes incómodo, imagínate cuando te dicen que tiene una enfermedad rara y que no saben cómo curarla. En nuestro caso podemos dar un poco de gracias porque sí tenemos un diagnóstico, pero en el caso, como ya he dicho, por ejemplo, de mi prima, no hay un diagnóstico. Y ya vamos a hablar en general de todas las enfermedades distintas, de gran número que hay. Muy bien, Maika, vamos a hacer una pequeña pausa. Esta fue la primera parte, digamos, de la entrevista, para comenzar con la segunda, donde daremos mucho más información acerca de lo que son estas enfermedades. Unos segundos y seguimos adelante.